Bienvenidos a Mujeres con Código, un programa donde tus derechos valen. Quien les habla, Fabiana Guleta, recibiéndolos aquí desde nuestro buró jurídico Cito Endardo Rocha 2094, San Justo, La Matanza. Hoy sacamos autorización, estamos aquí. Saben que en el programa anterior hablamos un poquito, muy poquito desde la oficina de mi domicilio. Si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del 15 41 60 28 63 y van a ser derivados a un profesional de confianza. Aquí estamos, terminando ya el mes 31 de mayo del 2021, ¿no? Tuve como un... es lo mismo, porque estamos otra vez confinados, volvimos otra vez a fase 1, fase 0, encerrados. Hoy termina. Supuestamente hoy termina, vamos a ver cómo sigue en adelante. Fin de semana, otra vez guardaditos en casa. Bueno, ¿sirvió de algo? Veremos y después lo sabremos. Otro gran lío, vacunas sí, vacunas no, alcanzan, vienen, compraron, no compraron. Una buena noticia, que ya en algún momento hicimos referencia, es que habría vacuna para los discapacitados. ¿Cómo es eso? ¿Dónde hay que inscribirse? Bueno, Melissa Correa nos cuenta cómo. Hola, muy buenos días, queridos oyentes de Mujeres con Códigos. Bueno, nuevamente los saluda Melissa Correa, directora del programa radial Sintonía de Inclusión del periódico Discalupa, sobre temáticas de discapacidad, ¿no? ¿Y cuál es el tema que hoy me convoca nuevamente aquí a estar con ustedes? Por supuesto, la temática de la discapacidad, porque hay novedades, sí, hay varias novedades en un contexto complejo que es, ¿no?, el de la pandemia por COVID-19, las nuevas restricciones que se fueron emitiendo, sí, en pos de disminuir el contagio, y a su vez también los grupos, espacios, organizaciones y personas que todavía siguen luchando, ¿no?, por la incorporación concreta de toda la población de personas con discapacidad al plan optativo, ¿sí?, no es obligatorio, de vacunación nacional. En este caso hay novedades, ya que hace unas pocas semanas el Ministerio de Salud de la Nación incorporó nuevos factores de riesgo, sí, al plan de vacunación, entre los que estaban las personas con comorbilidades tipo, sí, mujeres embarazadas que tengan algún tipo de enfermedad preexistente, ¿sí?, personas con otros tipos de afecciones, ¿sí?, como tuberculosis, o que la estén cursando o que la hayan cursado hace muy poco tiempo, entre otros. Pero la novedad, ¿sí?, a raíz de tantos pedidos de distintos sectores, es que la provincia de Buenos Aires acaba de incorporar hace menos de 15 días a las personas con discapacidad, sí, al plan de vacunación provincial. Es decir, todas aquellas personas con discapacidad que ingresen, sí, a la aplicación Vacunate PBA, sí, pueden cambiar, si es que ya están ingresados, si están inscriptos en el plan de vacunación, pueden realizar una modificación de datos y colocar, sí, que son un grupo de riesgo, y seleccionar como categoría de riesgo la discapacidad. ¿Sí? No aclara la aplicación qué tipo de discapacidad, etcétera, por lo cual, sí, se infirió que directamente las personas con cualquier tipo de discapacidad fueron incorporadas al plan provincial de vacunación. Es una novedad muy importante, sí, dado a todo este contexto, ¿no?, al fuerte pedido de distintos espacios para que las personas con discapacidad sean incorporadas. ¿Por qué? Porque son diferentes los motivos que las colocan en una situación de riesgo. Por ejemplo, las personas con discapacidad visual, para desplazarse en la calle, en el caso de que tengan que hacerlo, tienen, sí, que estar en contacto con las superficies, en contacto con otras personas que tal vez asistan, etcétera. Las personas con algún tipo de discapacidad motora, sí, visceral, o que necesiten o requieran algún tipo de asistencia domiciliaria, están en contacto, por ejemplo, con cuidadores o asistentes que están viniendo desde la afuera y que pueden llegar a ser portadores del COVID-19. Sí, por todos estos motivos es que se fueron replicando a lo largo y a lo ancho de todo el país solicitudes
solicitudes para que sea incorporado la población de personas con discapacidad al plan de vacunación. No es concretamente lo mismo que pasa en la provincia a nivel nacional, no son puntualmente aquellas en general, ¿sí? La categoría de discapacidad en general. Por este motivo es que es importantísimo lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional solo son vacunadas las personas que tengan algún tipo de riesgo, alguna comorbilidad específica que esté asociada a la discapacidad tal vez. Algunas provincias también cabe destacar que están vacunando a las personas con discapacidad en general, así como lo acaba de hacer la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero bueno, no son todas, así que esto es realmente un logro para traerles en primera instancia esta novedad. Y en segunda instancia, el pasado 21 de mayo fue el Día Mundial de la Accesibilidad Web, ¿sí? O de la concienciación por la accesibilidad web. Este día se celebra todos los años, ¿sí? El 21 de mayo, en pos de visibilizar y concientizar cuáles son las barreras que existen en los sitios web, en las plataformas o en las aplicaciones móviles para todas las personas con discapacidad, ¿sí? Y acá en este marco comentarles que desde el programa radial Sintonía de Inclusión, el periódico digital Discalupa y distintos espacios como la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, la Mesa de Discapacidad de La Matanza, la agrupación TGD Padres TEA La Matanza, Red Federal, la agrupación Comunidad Sorda de La Matanza, ¿sí? El Observatorio Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad a través de su grupo de trabajo de comunicaciones y el espacio Nuestra Visión, como SEA, Señas en Acción, señeros, entre otros, adherimos e impulsamos, ¿sí? Un formulario para establecer un relevamiento a nivel nacional de las condiciones de accesibilidad que existen en los sitios web para las personas con discapacidad. ¿Con qué objetivo? Con el de establecer finalmente un informe estadístico de cuáles son las principales barreras y en qué discapacidades más se presentan, ¿no? Cuáles son las barreras o los impedimentos que encuentran las personas con distintos tipos de discapacidad en la web. Es importante remarcar, ¿sí?, que este informe posteriormente será utilizado para establecer distintas articulaciones y vínculos con espacios, organismos del Estado nacional, provincial o municipal y seguir, sí, abogando y trabajando en conjunto para establecer mayor accesibilidad. En esta línea y en el marco también, ¿no?, del mes de la accesibilidad web, es importante remarcar que nuestro país establece, ¿sí?, la accesibilidad de la información en las páginas web a través de la ley 26.653 que fue promulgada en el año 2010 y reglamentada finalmente en el año 2019. ¿Sí? O sea, de esta manera nuestro país adhirió también a condiciones de accesibilidad, a pautas de accesibilidad específicas que deben respetarse cuando se diseñan los sitios web para garantizar que todas las personas puedan acceder independientemente, ¿no?, de sus conocimientos, de las posibilidades tecnológicas con las que cuenten o no. La accesibilidad web tiene que ser, sí, para todos. Y en esta línea es que impulsamos esta iniciativa. Sin más y con tanta información, demasiada, me despido en este encuentro y será hasta la próxima, recordándoles que la discapacidad también es una temática que tiene que estar en agenda. Es una cuestión transversal a toda la sociedad que nos tiene que importar a todos. Sí, les dejo un saludo. Nuevamente les recuerdo, Melissa Correa los saludó y es un placer nuevamente estar encontrándolos en este espacio. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Meli. Ya saben, se meten en la página, se inscriben, ahí le dio bien detallado cómo es el procedimiento. Ojalá sea realmente eficaz y puedan vacunarse. Otro tema que nos preocupa está referido a la cuota de alimentos. Siempre hablamos de estos temas, pero ¿qué pasa con los niños por nacer? ¿Se le debe una cuota de alimentos? Sí, ¿no? Bueno, hablamos con una especialista que es la doctora Mariana Nigrelli, consejera de familia del Juzgado de Familia número 2 de La Matanza. Estuvimos conversando con ella y esto nos decía al respecto. Bueno, estamos acá, Mujeres con Código, con la doctora Mariana Nigrelli. Doctora, bienvenida a Mujeres con Código. La estábamos esperando ya hace tiempo, ¿eh? Gracias, muchas gracias.
digo, es un excelente profesional, un gran ser humano, la verdad, que he compartido en la audiencia, yo ya soy tomo 1, así que vengo de hace tiempo, de cuando era tribunal de familia. Exacto, sí, sí. ¿No? Que estaban Y yo ubicados los hace, tribunales enfrente del colegio de abogados. sí, sí. Y yo hace 22 años que soy consejera. Una vida. Soy creo que la más vieja de la provincia, Sí, como muchos consejera, años. ¿no? Bueno, sí, obvio. Pero en realidad a los abogados eso nos viene fantástico porque uno ya conoce al profesional que se va a encontrar, es otra llegada, se hace mucho más social, ¿no? Porque en lo que tiene que ver con familia mueve mucho lo que tiene que ver con lo social, con lo espiritual, con lo Sí, sí, sentimental. sí, 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 tal cual, sí. Mueve todo lo que es emocional y lo propio y lo de la parte, porque muchas veces uno se quiebra con lo que el otro está viviendo. Tal cual. Y bueno, pero después de tantos años, ¿no? Uno aprende a no tomar parte, a ser más objetivo. Es difícil porque hay casos, a nosotros nos pasa como letrados, cuando llegan nuestros clientes a los estudios a veces se complica. Es cierto. Bueno, hay un Sí, tema que cuando no, me llega a mí también, en la audiencia uno tiene que sostener, porque a veces uno quiere resolver lo legal, pero a veces hasta que la persona no hace la vuelta emocional y resuelve lo emocional, lo legal no se resuelve. tal cual, tal cual. Bueno, y un tema que en realidad nos llama la atención y que no hemos visto muchos casos es de la obligación alimentaria del niño por nacer. Digamos, Hay ¿existe pocos casos, esto? sí, Hay pocos casos, es así, es así. muy pocos, no sé si porque lo desconocen o no sé, pero hay muy poco, no se presenta o lo resuelven de otra manera. Yo tuve un solo caso en el juzgado que su señoría había puesto los alimentos provisorios por el bebé. Y bueno, después tuvimos la audiencia nosotros, inmediatamente después nació el bebé, ahí no había duda de filiación, el señor reconocía que ese bebé era de él, ellos tenían una vida de muchos años de convivencia, tenían otros hijos, así que bueno, fue una cosa, no fue complicado, digamos, pero hay mucha jurisprudencia de muchas provincias, incluso de capital, de la Cámara de Capital Federal, que ellos también, hay una que es reciente, que es de ahora de enero, no, de enero no, del año pasado es. La de enero es la de hay una en la ciudad de Paraná, que también un juzgado civil, en un juzgado de familia, sacó una resolución también por un tema de alimentos provisorios, por supuesto, una mamá que estaba embarazada con el concubino, respecto del concubino, de la pareja. Yo creo que Y hay, el hay más gran viejo, desconocimiento, sí, sí, el más viejo que yo encontré, que yo supe, es uno que es de la Cámara de Concordia, la Cámara Civil y Comercial, de la ciudad de Concordia, de Entre Ríos, donde también se hace lugar a los alimentos provisorios. El juez en ese caso había fijado un 12%. Bueno, la parte demandada apela y entre que se resuelve y todo nació el bebé. Así que no hubo mucho, no hubo mucho más para trabajar en la Cámara. Sin perjuicio de ello, la Cámara hace lugar a lo que confirma la resolución de primera instancia. sí, yo no sé si en Matanza se hicieron varios planteos al respecto, ¿no? Porque es difícil por un lado probarlo, ¿no? Porque hay que esperar que nazca para hacer un ADN, porque es peligroso hacerlo mientras estás en el vientre materno. Exacto. Y por otro lado, es difícil encontrar un juez o una jueza que estime que sea conveniente. Acá, bueno, el doctor Gallo Quintán, que también participó en Mujeres con Códigos en nuestros inicios, bueno, dio lugar a fijar los alimentos provisorios, pero hay muchos lugares donde se encuentran medio reticentes a esto. Y sí, 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 es cierto lo que usted dice, sí, sí. Yo le digo, en el caso nuestro fue una cosa sencilla, se resolvió bien, no hubo ninguna cuestión, ninguna otra cuestión. Pero hay jurisprudencia, incluso
es la Cámara de Entre Ríos, la de Concordia, que es la que hace una resolución muy bonita de todos los derechos del niño por nacer. Explica esto de que en caso de que este papá al cual uno le impone el pago de la cuota de alimentos, que en caso que este papá no sea el papá biológico del bebé, es menor el daño que se le causa al alimentante, al punto alimentante, que el daño que se le puede causar al bebé, a la criatura, al ser por nacer, ¿verdad? Entonces, explica esto la Cámara frente a la apelación, que el daño es menor. Entonces, es como que no se considera ese daño. Hay que preservar, por encima de todas las cosas, el derecho del niño por nacer. Y se basa en la Convención de los Derechos del Niño, el interés superior del niño. El artículo 3 de la Convención, eso abre un montón de puertas, donde los jueces podrían tomar para poder resolver y hacer lugar, ¿no es cierto?, a estos pedidos. Sí, porque en realidad cuando hay una contradicción de intereses entre el adulto y el niño, debe prevalecer siempre el de niño, ¿no? El niño. Pero, ¿qué incluiría los alimentos en el niño por nacer? Los cuidados, el acompañamiento a la madre, ¿qué incluiría? Exactamente, todos los gastos que implica los de una mamá en estado de gravidez. Son muchos los gastos y muchas las necesidades que tiene una mamá en estas condiciones. No todas tienen un techo, no todas tienen el dinero para viajar al hospital, no todas tienen una obra social, eso es lo que menos tienen, es obra social. Entonces, son muchos los gastos que estas mamás requieren y no cuentan. Entonces, el alimento que ellas necesitan para que ese bebé nazca sano y no con una... no que estos niños nazcan con un retraso mental por falta de alimento de ella, que pasa mucho en la matanza, porque es grande, porque hay mucha pobreza, entonces se necesita de estos alimentos provisorios. Sí, sería maravilloso que lo pidan y que hagan lugar a estas cuestiones, ¿no? Bueno, ya tenés el antecedente de varias jurisprudencias, como lo acaba de decir. Igual queda esto supeditado a que nazca con vida, que se haga un ADN y de ahí en más seguir con el proceso. Y ahí se ve, claro, por eso es provisorio el alimento. No es definitivo, es provisorio, es un poquito. En este caso, yo refiero al fallo de Concordia porque la verdad es muy lindo, muy ameno leerlo. Es como que uno se llena otra vez de lo que es el derecho. En este caso concreto, el juez había fijado un 12% del sueldo del señor. El señor era empleado en la municipalidad. Fija un 12% sobre el sueldo del señor. No le está sacando la vida y este es un porcentaje que la mamá le vino bien para poder llevar adelante su embarazo en las mejores condiciones para que ese bebé, que es responsabilidad de los dos, en principio es responsabilidad de los dos, ese bebé, desde su gestación, en este caso concreto, bueno, se resolvió de esta manera. Tanto la mamá, porque parece que el embarazo solamente es responsabilidad del que lleva el bebé, de la mamá. No es responsabilidad de la otra parte. Entonces, esto es lo que también hay que tener en cuenta en el momento de resolver, ¿no es cierto? Bueno, pero a veces se corre con la suerte de que el padre diga sí, yo soy el papá, sí, pero puede pasar, calculo yo, que la mayoría de veces que sea lo contrario, ¿no? Que diga no. En ese caso, habrá que hacer una etapa de prueba, abrir, y ahí se complica un poquito. ¿No? ¿Cuáles serían las pruebas? Y el ADN, la prueba biológica. Nosotros, por ejemplo, contamos con la oficina pericial, que la oficina pericial, le digo el caso concreto en Matanza, ¿no? Sí, sí. Pero que yo generalmente hago, porque es lo más rápido, lo más concreto, tarda un poquito, a veces tarda unos meses, depende de la cantidad de reactivos que compró la provincia.
porque los reactivos los compra la provincia, no se hacen acá, los tienen que traer de afuera, los compran a Estados Unidos. Entonces compra una cantidad X y con eso se va usando y el que no llega queda en lista de espera para la próxima compra. Entonces, yo generalmente, eso es una cosa que hago yo, no sé el resto de mis colegas cómo lo maneja, pero lo que hago yo es librar un oficio a la oficina pericial con los datos de las partes del bebé, van y se hacen el ADN y después con el resultado resolvemos, pero generalmente el resultado es positivo. O sea, de todos los casos que he tenido, uno solo no era el papá. Pero después los demás, siempre es el papá. Sí, pero bueno, en el caso de negativa, ¿no? Está dentro del vientre, hacer el ADN mientras está dentro del vientre se dificulta. Por ahí, bueno, no tenemos la suerte de que nos caiga en el juzgado número 2 y nos caiga en algún otro juzgado donde dice, no la presunción no es suficiente. Bueno, ¿qué otro tipo de pruebas? ¿Testigos? Tampoco sé si sería suficiente. Sí, en realidad el código dice que hay que presentar una información sumaria, porque como lo que se está pidiendo es una medida cautelar, el código habla de una información sumaria. Yo presumo que con la declaración, pero es una presunción mía, es una idea mía, con la presunción de la declaración de 3 testigos que indiquen que estas personas, esta mamá, este papá, tenían una vida familiar o vivían en tal lugar, eran vecinos del barrio, no sé. Fotografía por ahí. Como para poder, claro, como para poder encaminarlo. Es una idea mía, de todos modos, esto no sé si prospecta, si es una idea de los jueces, esto es una idea mía que yo haría. Yo en la etapa previa trato de resolver todo lo que se puede para justamente resolver el problema de la gente y un expediente, ¿sí? Claro. Un expediente que se concluye. Después se iniciará otra cosa que puede pasar también, pero en principio es yo le resuelvo el problema a la persona y yo resuelvo un expediente. Entonces uno trata de ser más concreto en la medida de las posibilidades, ¿no? Hay cosas que exceden, yo no lo puedo hacer. Bueno, más cuando se trata de niños, ¿no? Que los niños, mientras son niños, estos expedientes se van modificando y, claro. Y a veces se hacen largos. Claro. Sí, a mí el tema de alimentos es una cosa que me fascina, porque tiene muchos vericuetos. Yo la verdad, el tema de alimentos habría que modificarlo ya en el Código Procesal. O sea, sacar el 636. Yo entiendo que el expediente de alimentos, como bien claro es que es un expediente, un proceso especial, tiene que ser tan especial que no tiene que hacerse toda una prueba para que el padre pague. A ver, el padre paga, en el caso de que sea el padre y en el caso de que el chico esté viviendo con la mamá. El tema es resolverlo, el nudo de estas cuestiones procesales que hacen que el juicio se haga largo. Entonces el chico o la madre se cansa o el chico llega a los 18 años. Entonces, porque uno trata de adecuarse a la nueva ley, al nuevo Código Civil, en donde se trata de que los dos papás sean responsables, que los dos papás aporten a las cuestiones, pero en la realidad, generalmente, la mamá es la que está con el chico, con la criatura, con el hijo, y el papá es el que lo ve cada tanto y es el que no aporta. Entonces, esta es la realidad nuestra de Matanza, ¿no? Yo hablo de Matanza. Entonces, es muy lindo lo que está escrito, pero es de difícil aplicación. Y hay que considerar que todo lo que tiene que ver con alimentos es urgente, ¿no? En realidad todo lo que tiene que ver con familia es urgente. Exacto. Y es un trámite tan especial como el juicio ejecutivo. A ver, uno tiene el pagaré, inicia el juicio ejecutivo, se da traslado, se intima de pagos, sale la sentencia ejecutiva en un mes. El juicio de alimentos tiene que ser igual. Uno tiene el certificado de nacimiento, ya está. No hay más que discutir. Salvo que me digan que la persona que va a pagar, sabe el papá o sea la mamá, si estén con una enfermedad terminal o, bueno, alguna cosa extrema, o que esté internado, o que esté en coma, no sé.
que entonces impida que el progenitor pague, que sea la mamá, que sea el papá. Claro. Pero si no, tendría que ser como un juicio ejecutivo. A ver, no hay que explicarle a un papá, una mamá, que tiene que pagar el alimento porque tiene acá el hijo. Yo no le tengo que explicar eso al hombre. Bueno, pero muchas veces se lo tienen que explicar. Sí, muchas. ¿No? Porque se dificulta que entiendan que es el derecho de los hijos, que no es que es un beneficio que le va a dar a la pareja, sino que es un derecho de su hijo. Claro, sí, porque piensan que la plata es para la señora, claro. Que incluso a veces es nada, porque más ahora con el tema de la pandemia, se han puesto en casillero un montón de expedientes que estaban paralizados y resueltos, porque claro, la situación de los papás cambió. Entonces, muchos que tenían trabajo fijo y que pasaban la cuota de alimentos todos los meses, se cortó. Entonces, las mamás reinician las acciones justamente porque se les complica. Hay muchas mamás que eran empleadas domésticas o trabajaban cuidando personas. Ese trabajo se les terminó en todo lo que fue el año pasado. Y este año, lo que más tenemos son alimentos. Sí, es muy difícil, ¿no? También, porque del otro lado el alimentante también se quedó sin trabajo. Claro. Entonces uno va hacia el otro ascendiente, no va hacia los abuelos a ver si puede sacar algo. Exacto. Y hay que cambiar la situación, porque cambió la realidad. Así, tenemos que ir adaptándonos. Exacto, sí. Y es difícil, yo entiendo las dos partes, entiendo la mamá que está desesperada porque no tiene ninguna entrada, o tiene una entrada mínima, y entiendo también al papá que se quedó sin trabajo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la participación. Espero que primera y no única, que tengamos otra. No. Y me encantó, la verdad, me encantó. Bueno, le agradezco mucho. Sí, con lo que necesiten, cuenten conmigo desde lo que yo les puedo aportar, desde la experiencia, el trabajo de todos los días, ¿no? Que uno hace. Sobre todo la experiencia. Sí, las ideas que uno pueda ir aportando también, respecto a lo que vemos todos los días. Bueno, un abrazo y que sea con salud. Gracias, igualmente para usted. Cuídense mucho porque está bravo todo. Igual. Así que cuidarse mucho. Gracias, doctora. No, gracias a usted y un cariño grande. Muchísimas gracias, doctora Nigrelli, sumamente interesante, ¿no? A nuestros estudios no llegan estos casos, quizás por desconocimiento, porque a lo mejor se piensa que no es viable, pero como la escucharon, así es. Así que muchísimas gracias. A quien vamos a agradecer también son a que nos acompañan desde hace ya varios años. Cristina con las Marías Light, con sus productos de dietética y productos sueltos. A Herrerías del Pilar, muchísimas gracias. Si tienen que hacer una reja, un trabajo de refacción, algo que tenga que ver con seguridad. Y hablando de seguridad también, a Horus Seguridad, instalación de cámaras, instalación de alarmas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ellos. Y se nos fue el programa, cortito y al pie. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Mujeres con Código, un programa donde tus derechos valen.